¿Estás cansado de buscar lápices de colores escolares y no saber cuáles comprar? Bueno, entonces te recomiendo que te suscribas a este canal porque estaré haciendo una miniserie llamada Probando lápices de colores escolares. Y en el video de hoy empezaremos con los famosísimos Faber-Castell escolares. Y bueno, ahora sí, aquí tenemos los Faber-Castell escolares. Lo primero que estaremos evaluando en esta reseña va a ser la presentación y el empaque, así que vamos a verlo. Como pueden ver, estos lápices vienen en una caja de cartón completamente roja y con algunos detalles. En la parte superior de la caja trae la marca de color de cada lápiz, mientras que en la parte frontal trae un dibujo, trae la marca de los lápices y también trae la cantidad de lápices que viene en esta caja. En la parte de atrás viene igual la presentación completamente roja, nada más que aquí trae unas letras especificando un poco más del producto. Aquí en esta parte vienen algunos cuidados que debes de tener para conservarlos bien, viene un poco de información de su exportación y vienen todos los sellos de seguridad y calidad. Y ahora sí, vamos a abrirlo para ver cómo es la caja por dentro. Por dentro simplemente vienen los lápices de color acomodados en el orden que estaba en la marquita de la parte superior. En esta caja 24 colores no viene ninguna bandejita de cartón ni ninguna separación para los lápices. Esto es algo un poco negativo, ya que cuando saquemos un lápiz de color se nos van a desacomodar muy fácilmente los otros. Igual esto es muy común en los lápices de color escolares, no podemos exigir mucho por su bajo precio. Y bueno, como pueden ver, en esta caja de 24 unidades viene una buena gama de colores. Vienen varios tonos de anaranjado, café y verde. También en esta caja vienen dos tonos metálicos que sería el dorado y el plateado. En esta caja de 24 unidades que yo compré no viene el color blanco, pero creo que hay otras versiones de 24 unidades en las que sí viene este color. Pero bueno, en conclusión, para hacer una caja tan pequeña tiene muy buena gama de colores. En lo personal yo me ahorraría los dos colores metálicos y metería colores que sirvan más como el color blanco o otro tono. Y ahora sí, vamos a ver los lápices. Como pueden ver, son lápices de forma hexagonal y tienen el grabado de Faber-Castell en uno de sus lados. Esta versión de lápices solo trae el grabado de Faber-Castell y su logo, y también trae unas letras que dicen que son lápices de colores hexagonales. Esta versión de Faber-Castell no viene con el nombre de los lápices ni ninguna numeración, simplemente vienen con su grabado en dorado. Hay otra versión de Faber-Castell escolares que está un poco más elaborada. Esa versión más elaborada se llama Ecolápices de Faber-Castell. Esa versión de Ecolápices traen el nombre de cada lápiz para identificar más fácil su color. Esta versión que yo tengo y les estoy enseñando es la versión más común que hay de Faber-Castell. Más adelante en otro video traeré la caja de Ecolápices para ver si hay alguna diferencia con esta. Y bueno, ahora sí, dicho todo esto, vamos con la conclusión de la presentación y el empaque. En conclusión, personalmente siento que es un empaque de lo más común que puede haber. Su caja de cartón es bastante delgadita y frágil, así que se puede dañar muy fácilmente. Igual, como le digo, la mayoría de lápices escolares vienen con esta presentación por su bajo precio. Y ahora un punto muy positivo que tiene esta presentación de 24 unidades sería su gama de colores. La verdad es una caja bastante pequeña, pero tiene muy buenas tonalidades para pintar de todo un poco. Así que en conclusión, en una escala del 1 al 10, estos lápices se llevan 5 puntos, ya que siento que es una presentación de lo más común que puede haber. Y ahora sí, vamos con la siguiente prueba, la prueba de calidad según su precio. Y bueno, ahora sí, antes de hacer las pruebas le voy a hacer swatches a todos los colores para identificarlos más fácil. Y también, aprovechando los swatches, voy a quitarle la capa plasticosa que tienen los lápices cuando son nuevos. Recuerde que siempre que tengan unos lápices nuevos tienen que afilar su primera punta para quitarle la capa de plástico que trae. Esta capita no se ve, pero es una capa que le ponen a todos los lápices para proteger sus primeras puntas. Y ahora sí, ya con los swatches listos, estos serían los colores que tenemos. La primera prueba que haremos para ver la calidad de estos colores será una prueba de coloreado liso y por capas.
Vamos a empezar con el coloreado liso. Para este coloreado liso elegí el color azul. Simplemente voy a pasar con una presión fuerte en todo el cuadro para ver cómo lo rellena. Como van viendo, estos lápices no dejan puntitos blancos en la hoja, pero sí dejan una especie de granulado y un color más fuerte que se ve feo. Y como pueden ver, haciendo una presión bastante fuerte se nos gastó apenas media punta de lápiz. Ahora vamos a pintar el siguiente rectángulo por capas para ver si no nos deja este granulado. Le fui dando varias capas suavemente y siento que esto sí mejoró muchísimo el resultado. Siento que se ve mucho mejor por capas que dándole una presión fuerte. Pintando por capas también se ve esta especie de granulado, pero se ve mucho menos que pintando fuerte. Una recomendación que les doy si ustedes tienen lápices escolares es que aprovechen mucho el color blanco. El lápiz blanco ayuda muchísimo a suavizar el coloreado y a dejar un relleno mucho más liso. Yo no tengo lápiz color blanco de Faber-Castell escolar, pero estoy usando este de Faber-Castell Super Soft para darles un ejemplo. Como pueden ver, con el simple hecho de pasar una capa de color blanco mejora muchísimo el resultado. Si ustedes usan lápices escolares, les recomiendo que hagan esto porque les va a ayudar a mejorar muchísimo sus resultados. Y ahora vamos con la segunda prueba. En esta prueba vamos a hacer un degradado para ver su calidad. Para esta prueba estaré utilizando tres colores, un color amarillo, uno anaranjado y uno rojo. Vamos a empezar haciendo el degradado del color más oscuro hacia el más claro. Esta prueba también la estoy haciendo con una presión baja porque, como ya vimos en la prueba anterior, es como da mejor resultado. Como podemos ver, de esta manera sí combinan los colores. Obviamente no deja una transición tan suave como unos colores profesionales, pero sí se logran combinar. Esto es un punto muy positivo porque a pesar de que tenemos solo 24 colores en esta caja, podemos hacer combinaciones para hacer colores nuevos. Y ahora sí, vamos con la última prueba. Para esta prueba hice un dibujo y lo voy a colorear al 100% con estos lápices para ir probando técnicas y ver cómo pintan. Para este dibujo intenté utilizar la mayor cantidad de colores posibles. Este dibujo es de Mau Mau, que me lo pidieron en los comentarios y decidí aprovechar y traerlo en este video. A lo largo de este dibujo fui utilizando varias técnicas de coloreado para probar mejor estos lápices. Utilicé varias técnicas de degradados para ver cómo se comportaban estos lápices. También utilicé varias presiones de lápiz en varias partes del dibujo para ver cómo se adaptaban. Para recalcar, en este dibujo utilicé una hoja Bristol super lisa que es perfecta para lápices de color. Y bueno, a lo largo de este dibujo me fui dando cuenta que estos lápices no son muy buenos para pintar con una presión muy fuerte porque dejan demasiado granulado y se ve feo. Es mucho mejor jugar con las presiones y las capas para dar un mejor resultado. Un punto también negativo de estos lápices es que para saturar bien el color hay que hacer mucha presión y esto no nos ayuda mucho por lo del granulado. Yo fui probando con varias presiones y lo mejor es pintar con presión media o con presión baja. Algo que sí hay que tener muy en cuenta es que para pintar con estos colores y tener un buen resultado hay que tener muchísima paciencia y tiempo. Al tener que dar varias capas para poder saturar un color, eso nos quita demasiado tiempo y nos atrasa muchísimo. Pero igual esto no es una desventaja, esto nos ayuda muchísimo a tener paciencia y a esforzarnos bastante por tener un buen resultado. También colorear lento nos ayuda muchísimo a aprender nuevas técnicas de coloreado como degradados, combinaciones de colores y mucho más. Y bueno, no todo es negativo en estos lápices. Estos lápices tienen una mina muy resistente que duras por horas pintando sin que se gaste. Estos lápices tienen una mina de 3.3 milímetros y la verdad es muy buena porque resiste demasiado. Otro punto positivo que tienen estos lápices es que tienen una base de cera que también nos ayuda muchísimo a hacer degradados. Evidentemente los degradados no quedan como los de los lápices profesionales, pero aún así cuesta mucho encontrar lápices escolares que permitan hacer degradados. Y ya como último punto positivo que le doy a estos lápices es su precio. Aquí en esta línea de Faber-Castell varía muchísimo el precio según el país, pero al menos yo, que soy de Costa Rica, estos lápices los conseguí en $6. En mi opinión está bastante bien el precio por la cantidad de colores que trae esta caja. Igual yo creo que si buscan bien los pueden conseguir hasta más baratos, así que esto es un punto muy positivo. Y bueno, ya en conclusión, en una escala del 1 al 10 le doy 7 puntos en esta prueba. Y bueno, ahora sí, teniendo en cuenta las dos pruebas anteriores que hicimos, llegué a la conclusión de que sí los recomiendo. En mi opinión siento que son unos lápices escolares muy comunes. No son para nada malos, ni tampoco son demasiado buenos para ser escolares.
Así que sí, si ustedes quieren comprar unos lápices Faber-Castell escolares, se los recomiendo. Con estos lápices van a conseguir muy buenos resultados y van a aprender muchísimo. Como ven, el resultado que conseguí en este dibujo no es para nada malo, así que a ustedes también les van a funcionar muy bien. Y bueno, también una recomendación que les quería dar es que no gasten muchísima plata comprando lápices de color. Les recomiendo que primero compren un buen libro de dibujo que les va a ayudar muchísimo en los resultados de sus coloreados. Yo para este dibujo utilicé este bloc de hojas marca Fabriano. Son hojas Bristol que son súper lisas y son de 200 gramos y esto nos ayuda muchísimo a dar un buen resultado en los colores. Así que sí, antes de comprar lápices les recomiendo que compren un buen bloc de hojas. Y bueno, esto ha sido el primer capítulo de esta serie. Esta serie no tiene fecha de videos definidos ya que los materiales los compro de mi dinero. Voy a esforzarme por comprar materiales para poder traerles la serie más seguido. Y recuerden, si les gusta este tipo de videos, no olviden dejar su like y suscribirse que me ayudarían muchísimo. Y bueno, eso ha sido todo por el video de hoy. Muchísimas gracias por ver el video y no olviden dejar su like y suscribirse. Muchísimas gracias por todo el apoyo. Nos vemos en un siguiente video. Adiós.